Muy buenas tardes, bienvenidos al museo. Y para mí es un placer, para todos nosotros, es un placer presentarle al conferenciante de hoy, a Gabriele Finaldi, flamante todavía director de la National Gallery de Londres, y bien conocido de todos ustedes por su largo viaje. Nos va a contar un largo viaje, pero su viaje también relacionado con el Museo del Prado es un larguísimo y muy fecundo viaje, ¿no? Ha sido conservador, fue antes que director, fue conservador de la National Gallery, y antes de ser conservador de la National Gallery de pintura española e italiana tardía, fue un especialista en arte español y muy concretamente en José de Rivera, ¿no? Ese es el viaje, digamos, el largo viaje de la historia del arte que ha hecho Gabriele en su faceta, digamos, como investigador, ¿no? Después de ser conservador en Londres, estuvo, como digo, trabajando con nosotros y ahora nos ha entregado, hace unos meses nos entregó el fruto de una dedicación como investigador muy importante, como fue el catálogo razonado de los dibujos de José de Rivera, que creo que es una extraordinaria contribución al conocimiento de este tan singular maestro europeo y español, y lo entregó además como mejor se entrega la historia del arte a un museo, ¿no? A través de una exposición, cuidando de una bellísima exposición que está todavía en la cartelera del museo, esta exposición consagrada a la faceta de diseñador, a la faceta de dibujante de José de Rivera, ¿no? Y le quiero agradecer muchísimo su presencia hoy aquí y el que haya podido dedicar en años y meses muy complicados de hacerse cargo de una responsabilidad tan importante como la National Gallery, o la dirección de la National Gallery, que haya dedicado también un poco de tiempo a culminar este trabajo, este compromiso que tenía con Rivera y también con nuestro museo, y dándote muchísimas las gracias porque haya sacado también tiempo para venir hoy al Prado y contarnos, ¿no?, este largo viaje del catálogo razonado de dibujos de José Rivera. Bienvenido, Gabriele. Buenas tardes. Agradecer las palabras del director. Es un gusto volver al museo y pasear por las salas ya como visitante cualquiera y ver todo lo que ha pasado en el museo en estos 15 años bajo su dirección. Realmente creo que no hay ninguna parte del museo que nos haya tocado, que nos haya mejorado, que no haya sido transformada en una cosa extraordinaria. Y creo que va a ser muy difícil pensar en el Museo del Prado sin Miguel Zugaza. Y yo, desde luego, me siento muy orgulloso de haber podido trabajar con él durante esos 13 años que estuve en el museo. Gracias por las palabras que me has dedicado. Voy a hablar del tema que ven en la pantalla, el largo viaje del catálogo razonado de dibujos de José Rivera, que no es solamente el largo viaje que he sentido que he hecho yo en estos casi 20 años o poco más de 20 años para la elaboración del catálogo razonado, sino que es un proceso que empieza mucho más atrás en el tiempo. Bien, la exposición que se está celebrando ahora mismo en el museo es la exposición que se hace, como ha dicho el director, con motivo de la publicación del catálogo razonado. El catálogo razonado es, decimos, el estudio de todos los dibujos conocidos del artista, que son unos 160 dibujos. En la exposición solamente hemos incluido unos 50 dibujos, pero la publicación, desde luego, intenta estudiar de una manera completa toda la producción de dibujante de Rivera, y el catálogo también se enfrenta a aquellos dibujos más problemáticos que con más dificultad se pueden atribuir al artista, o aquellos dibujos que tradicionalmente se han atribuido a él y que por varias razones yo y las dos personas que han colaborado conmigo en la redacción del catálogo, que son Elena Zenalmor y Edward Payne,
pues hemos decidido no pueden pertenecer al corpus de obras autógrafas, es decir, de manos del mismo Rivera. Pues el dibujo evidentemente nos lleva a la producción muy personal, más personal, en cierto sentido, del artista, porque el dibujo, por su naturaleza, no tiene un gran público como tiene un cuadro, es un medio para la intimidad, para el espacio personal del pintor, es el lugar donde su mano está muy cerca del papel y el traslado de la idea a la mano, al papel, es muy directa. Además, el territorio del dibujo siempre es un espacio, privado, de experimentación. Entonces hay cosas que te puedes permitir en el ámbito del dibujo que no puedes hacer en la obra pública. Y yo creo que Rivera, y creo que la exposición lo demuestra, lo explora al máximo. Es decir, que trata temas muy variados y algunas veces temas muy arriesgados también en los dibujos que se presentan en la exposición. Yo creo que en esos últimos años ha habido un enorme interés en Rivera como dibujante, y aquí podéis ver varias publicaciones dedicadas al dibujo español, y en cada caso pues hay 3 publicaciones aquí abajo, dibujos españoles en Nueva York, dibujos españoles en el Courtauld Institute de Londres en el medio, y dibujos españoles en Princeton a la derecha. Y todos ellos tienen un dibujo de Rivera en la portada de la publicación. Y esto tiene algo de paradójico, porque como sabéis, toda la producción artística de Rivera se realiza en Italia enteramente. Hemos descubierto recientemente que Rivera se trasladó a Roma en el 1606. Hasta hace un par de años no sabíamos en qué fecha se había marchado de Valencia a Roma, pero si fue en el 1606, pues el artista tenía 15 años, tenía quizás un mínimo de formación en Valencia, pero su formación esencial como artista pues la tuvo en Roma, y como sabéis la gran mayoría de su actividad la pasó en Nápoles, donde se trasladó en el 1616 hasta su muerte en 1652. También descubrimos relativamente recientemente que hubo un momento en que Rivera se planteaba volver a España y al parecer llamado por el rey para trabajar en la corte. Este viaje no se realizó y se quedó trabajando en Nápoles, como sabéis, en muchos casos sí trabajando para patronos y mecenas españoles, y en buena parte de su producción también para la misma corona. Y ese es el catálogo razonado que acabamos de publicar en el Prado, José Rivera, Dibujos, catálogo razonado, con el magnífico dibujo de la Academia de San Fernando en la portada. Pero vamos, decía el largo viaje del catálogo razonado, porque esto empieza realmente hace más de 100 años. La primera publicación dedicada a los dibujos de Rivera es un pequeño apéndice en el catálogo razonado de las obras de Rivera que hace August Mayer, el historiador alemán, especializado en el arte español. Se conocen muy bien sus trabajos dedicados a Goya y el Greco, y en 1908 publica un catálogo de las obras de Rivera con esta pequeña sección dedicada a los dibujos. Y fue él, en una segunda edición de 1923, añade algún dibujo más, publica 12 dibujos de Rivera. Estos son 6 de los 12 dibujos que él publica. De los 12, hoy en día aceptaríamos solamente la mitad. Por tanto, de los 12 que él publica, solamente estos 6 hoy en día aceptamos como obra del maestro. Uno de ellos ya no existe, que es el dibujo que está a la izquierda, que fue destruido en la Guerra Civil, formaba parte del Instituto Jovellanos en Gijón.
Ese dibujo no existe, lo conocemos solamente por fotografía, además fotografía en blanco y negro, seguramente era un dibujo en sanguina. Curiosamente, dos de ellos se encuentran en Córdoba, que son el dibujo del medio de Sansón y Dálila, arriba, y abajo el San Miguel Arcángel. Los demás dibujos son el Louvre a la izquierda, Albertina a la derecha, la crucifixión de San Pedro, y Dresde arriba, el San Jerónimo en el desierto. Pues el público 12 decía, y aquí están 5 de los 6 dibujos que hoy en día no aceptaríamos como obra del maestro. Un dibujo de la Magdalena, ahí a la izquierda, que es muy riveresco en su iconografía, y hasta formalmente se parece bastante, pero ciertamente no puede considerarse una obra original de él. En los Uffizi, debajo también un dibujo en los Uffizi, que es muy riveresco en tema, y además lleva una inscripción antigua, escrita en el rollo, poniendo el nombre del artista, pero que también no se puede aceptar, tampoco se puede aceptar como una obra original. Otro dibujo perdido de Gijón, que es estudio de unas mangas que tienen una antigua atribución a Ribera. Un dibujo de San Jerónimo, a la derecha, que está en el British Museum, que hoy consideramos que puede ser de un pintor que se llama Cristofano Allori, un pintor florentino del siglo XVII, y aquí ya se puede ver el tipo de confusión que se va creando. Cuando hay un tema muy riveresco, pues es muy fácil que el dibujo, simplemente por el tema, pues se suele atribuir a Ribera. Pues un viejo San Jerónimo, pues fácilmente se atribuye a Ribera, porque es un tema favorito del autor. Y el dibujo aquí abajo, que es un dibujo muy interesante, que hablaré más de él hacia el final, que además tiene una inscripción que parece una firma, José de Ribera Fecit, que también considero que no puede ser del artista. El sexto dibujo no lo he incluido, pero es una copia de un dibujo que se encuentra en la exposición, es una copia del San Alberto del British Museum, que se encuentra en la exposición, pero no lo he reproducido. Pues sí, el primero a dedicarse a la catalogación de los dibujos de Ribera, más bien esa especie de listado, poco más, después de Mayer, viene Walter Witstum. Creo que muy pocos de nosotros han podido conocerle a Walter Witstum, que murió relativamente joven en el 71, que es un personaje absolutamente fascinante, un historiador alemán que pasó buena parte de su carrera en Canadá, pero con un don absolutamente extraordinario para el conocimiento y el estudio del dibujo. Se ha dedicado muy específicamente al dibujo napolitano a lo largo de su carrera, aunque ha escrito también sobre el dibujo boloñés, ha escrito bastante sobre los Carracci, publicó un importante dibujo de Annibale Carracci que se encuentra en el Museo del Prado, y decimos sus aportaciones lo hizo en forma de pequeños artículos, además en revistas, decimos casi revistas más populares, más que revistas altamente especializadas, y una serie de exposiciones, sobre todo en París y en Florencia. Witstum fue muy importante porque dio a conocer una serie de dibujos que se encuentran en el Instituto Centrale per la Grafica en Roma, que son dibujos que seguramente vinieron directamente del taller de Ribera como una carpeta, porque son dibujos muy parecidos en cuanto a tipología de dibujo y bastante, decimos, compactos en cuanto a fechas. Son casi todos dibujos de mediados de los años 30, que es un momento muy importante en la producción del artista cuando está trabajando en gran medida para el conde de Monterrey, virrey de Nápoles, gran amante de la pintura y gran mecenas de Ribera mismo. Entonces dio a conocer este lote de dibujos, que son unos 15 dibujos que se encuentran ahí, entre ellos este dibujo que aquí parece gigante, evidentemente es un sello, lo habéis visto en la exposición, y en
en la mayoría de los casos son dibujos relacionados con pinturas. Y una de las características curiosas del corpus de dibujos de Ribera es que muy pocos de estos dibujos se pueden relacionar muy directamente con las pinturas. Es decir, que muy pocos son claramente preparatorios para composiciones pintadas. Hay una excepción en este grupo que se encuentra en Roma, que como digo, dio a conocer Walter Witstum. Entonces, ese es el dibujo preparatorio para el cuadro que se encuentra en la exposición. Muy interesante porque, por ejemplo, aquí la figura de Marcias, apoyado en el suelo, pues es un hombre y tiene pies de hombres. Naturalmente, cuando hace el cuadro, pues lo convierte en sátiro y ya se convierte en figura medio animal y medio humana. Pero también había una serie de dibujos preparatorios para lo que es la Gran Inmaculada Concepción, que se encuentra hoy en Salamanca, en la Iglesia de la Purísima, una de sus composiciones más importantes y uno de sus cuadros más grandes, de 5 metros de altura. Pues es un dibujo muy, en cierto sentido, muy sencillo, lineal, que recoge de una manera muy directa lo que sería la composición del cuadro, la figura de la Virgen, y luego arriba la figura de Dios Padre que levanta la mano, decimos, llevando o creando la Inmaculada Concepción. Ese es el cuadro. Yo creo que la relación es absolutamente evidente. Es uno de los raros casos, como el Apolo y Marcias que acabamos de ver, donde la relación entre dibujo y pintura es absolutamente directa, evidente y obvia. Pues también en Roma se encuentran otros dibujos vinculados a esta composición. Esos son 2 estudios para la figura de Dios Padre, bastante interesante la forma en que decimos, ligeramente mueve la figura, le da una ligera vuelta. Aquí utiliza el globo del mundo, la esfera del mundo, y aquí incluye la paloma del Espíritu Santo, cosa que luego incluye en el cuadro, ¿no? Se fija en la paloma y no en el globo. Y luego 2 dibujos más, aquí una segunda versión de la Inmaculada, pero añadiendo ya los putti que aparecen abajo en el cuadro, y un dibujo un poco más trabajado aquí a la derecha, donde coge pues este angelito, aquí lo desarrolla un poco más. Esto acaba no incluyéndolo en la composición. Y muy interesante, pues esta pareja de puntos que aparecen aquí, que luego trabaja más con una guada muy bella para darle forma y volumen, estos dos angelotes abrazándose, sosteniendo una palma, una planta. Esto me parecía muy interesante porque mirando el cuadro, uno de estos angelotes había desaparecido, solamente quedaba el ángel de la derecha. Y fue muy interesante cuando se hizo la radiografía del cuadro, pudimos establecer que efectivamente había pintado los 2 angelotes. Aquí se ve perfectamente que están los 2 juntos, pero en el cuadro terminado lo dejó solamente uno de ellos visibles. Pero es claramente el dibujo, decimos, recoge esta fase de planteamiento, de preparación, de pensamiento, para luego trasladarlo al cuadro y en un segundo momento pues, hacer desaparecer uno de los angelotes. Y este dibujo que me parece absolutamente extraordinario, también publicado por Walter Witstum, que es casi invisible. De hecho, habíamos pensado traerlo para la exposición, pero me parecía que al final se iba a ver muy poco en la hoja y iba a ser un dibujo que no iba a entusiasmar demasiado, pero me parece un dibujo absolutamente extraordinario. Son 3 figuras, como podéis ver, son estudios para unos cuadros que se encuentran en Vitoria, de San Pedro y San Pablo. Pero prácticamente no existen, prácticamente es una cosa tan diáfana que son casi transparentes, difícil leer la imagen, pero claramente pues aquí tenemos a San Pedro y San Pablo aquí. De hecho, pasamos a los cuadros y dice, es sorprendente cómo se puede pasar de un dibujo tan lieve
tan sencillo, tan nada casi, a producir unas figuras tan sólidas y tan pesadas como son estos dos santos, que naturalmente tienen tamaño natural. También me parece otra característica interesante de la relación entre los dibujos y las pinturas, y es que cuando trabaja en los dibujos suele hacer unas figuras mucho más alargadas. Luego, cuando el dibujo lo convierte en composición para el cuadro, la proporción suele hacerse un poco más pequeña. Creo que aquí son como, no sé si son 8 cabezas, esto lo he dicho en el catálogo, mientras que cuando te vas a las pinturas pues son 7 cabezas. Y es una cosa bastante típica en su obra, que en el dibujo, como digo, utiliza unas proporciones más alargadas. Esto a lo mejor se explica también a través de una anécdota que narra de Dominici, que es un biógrafo de los pintores napolitanos que publica en principios del siglo XVIII, y que, aunque no conoció al artista, pues conoció muchos que se trasladaban las anécdotas naturalmente en los talleres de los pintores, etc. Y creo que es bastante fidedigna en el sentido de que dice que Ribera por las noches se ponía a dibujar lo que tenía pensado desarrollar al día siguiente. Entonces él empieza dibujando desde la imaginación y al día siguiente pues la idea que había tenido la noche anterior la desarrolla o en un dibujo más acabado o directamente en pintura. Y esa diferencia entre las proporciones de las figuras en los dibujos y en las pinturas me parece que se puede entender mejor gracias a esta narración de Dominici. Y luego, pues la tercera figura muy importante en el estudio de los dibujos de Ribera es Jonathan Brown, bien conocido en esta casa. Pues Jonathan Brown en el 1973 publica un catálogo de una exposición que se celebra en Princeton y en Harvard sobre las estampas y los dibujos de Ribera. Es una publicación que resulta todavía hoy absolutamente básica para el conocimiento del pintor. Ya posteriormente Brown no se ha dedicado tanto al tema del dibujo, trabajó también sobre los dibujos de Murillo, pero yo creo que el trabajo sobre Ribera realmente es muy sólido y la manera sintética en que trabaja Brown, estudiando muy bien las fuentes y intentando dar una imagen, decimos, entendible de cómo es el desarrollo del pintor, pues yo creo que ha dado un modelo para entender cómo es el arco de la carrera de Ribera como dibujante, y que yo creo que es todavía bastante sólido. Y Brown, pues realmente la exposición la hizo sobre todo con dibujos de colecciones americanas, añadió algún dibujo de Gran Bretaña y de Francia, pero fundamentalmente eran dibujos en colecciones americanas, y dio a conocer algunos dibujos nuevos que yo creo que han sido bastante importantes en establecer unos puntos fijos en lo que es la cronología y el desarrollo, el conocimiento y el desarrollo de la actividad de Ribera como dibujante. Y es el caso, por ejemplo, del Martirio de San Bartolomé, es un dibujo que se encuentra en el British Museum, un dibujo muy modesto, pequeño, que él dio a conocer y puso en relación, creo muy correctamente, con la estampa, y la estampa es útil porque es fechada, es decir, 1624. Entonces, el dibujo, aunque no es exactamente la composición, son raros los casos donde los dibujos son estrictamente y muy evidentemente preparatorios para la composición, creo que tiene mucho sentido poner en una relación bastante directa el dibujo y la estampa. Además tiene el interés que, como en la estampa la composición se suele orientar al revés por el proceso de la creación de la estampa, me parece que también la relación es bastante evidente. Entonces, unos puntos firmes pues lo establecen dibujos como estos,
para establecer una cronología de la actividad dibujante de Rivera. Mientras que todas sus pinturas, o casi todas, son fechadas, pues evidentemente los dibujos no. Y por el hecho de que pocos dibujos están tan estrictamente relacionados con unos cuadros específicos, pues no resulta tan fácil establecer una cronología estable y cierta de sus dibujos. Pero establecer esto como un punto firme dentro de la cronología pues fue un acierto de Jonathan Brown. Y gracias a, haber podido establecer que este dibujo pues, pertenece a mediados de los años 20, pues de esto proceden o siguen una serie de dibujos que son muy parecidos en estilo, y de esta manera pues, se van creando unos clústeres, unos grupos que van articulando lo que es el desarrollo del artista como dibujante. Y es el caso, por ejemplo, de este martillo de San Sebastián del Victorian Albert Museum, que creo que se puede reconocer que es muy cercano en cuanto a estilo y ejecución al dibujo del British Museum, por tanto pues hay que fecharlo cercano. Por lo general en el catálogo razonado hemos puesto unos arcos bastante amplios de fecha, ¿no? Hemos puesto con mediados de los años 20 o finales de los años 20, más que intentar ser muy precisos en fechas, porque creo que simplemente no es posible. Pero una característica típica, por ejemplo, que son estas líneas paralelas, al exterior del contorno de la figura, pues lo volvemos a ver también aquí, por ejemplo, ¿no? Es un elemento bastante típico de su producción, también lo vemos aquí, que llega hasta el contorno de la pierna del santo. Muy interesante, Rivera, que dibuja muchos hombres atados a árboles. Es uno de sus temas favoritos, como habréis visto en la exposición, un poco preocupante como entusiasmo del pintor. Pero lo que creo que es bastante evidente aquí, y lo veréis en otros dibujos de hombres atados a árboles, que él empieza con la figura y el árbol acaba dibujándolo después, alrededor de la figura ya terminada. Y en este caso, pues la verdad es que no se preocupa demasiado de cómo se sustenta al árbol esta figura, y hasta es posible que lo dibuja, en horizontal, luego da la vuelta a la hoja y lo convierte en una figura, colgada de un árbol. Y eso es otro dibujo que también se puede asociar a este grupo de dibujos de mediados de los años 20. Es un dibujo que se encuentra en San Francisco, una colección muy interesante, igual que la colección de Roma, pues la colección de San Francisco también es una colección bastante importante, creo que son 8 o 9 dibujos que también tienen que haber llegado todos juntos, y que la mayoría de ellos pues también pertenecen al mismo momento, en este caso los años 20. Otro dibujo que se conocía pero no había tenido mucho protagonismo, pues a partir de la exposición de Jonathan Brown en 1973, pues coge un protagonismo absoluto, y es el magnífico dibujo del British Museum, un dibujo de una belleza y de un acabado extraordinario. Creo que es un dibujo demostración, es un dibujo donde Rivera está demostrando no solamente de lo que él mismo es capaz como artista, sino de lo que es capaz el mismo medio de la sanguina, porque yo creo que aquí demuestra una extraordinaria competencia en el uso de la sanguina para reflejar músculos, para reflejar árboles, piedras, y dar el sentido que suele ser el caso con el dibujo de la figura en sanguina, pues de una carne palpitante. Y el dibujo es muy importante también porque está firmado y fechado. Es uno de los pocos dibujos firmados y, como digo, fechado también, Giuseppe de Rivera, 1626.
y así vais viendo cómo se van construyendo, decimos, los puntos firmes. En este caso, pues, estamos todavía en mediados de los años 20, como el dibujo del British Museum del San Bartolomé, pero pues en Sanguina, ¿no? Entonces, claramente, en mediados de los años 20, Ribera está haciendo cierto tipo de dibujo en tinta y pluma, y también está haciendo cierto tipo de dibujo en Sanguina. Y gracias también a esto, pues se pueden, decimos, juntar un grupo de dibujos en Sanguina que tienen características parecidas y, por tanto, pues fecharlos por estas fechas. Aquí un detalle de la mano derecha y volvemos a ver esta característica de estas líneas paralelas, decimos, coincidiendo con el contorno de la mano. No tiene ningún sentido, es casi una especie de tic o de característica del artista, y esto nos servirá también para poder distinguir dibujos de su mano. Ciertas características son personales, son suyas, y nos ayudan a reconocerle en las distintas hojas. Pues ese es otro dibujo que decimos, se ha podido asociar al dibujo del San Alberto, del ermitaño del British Museum, y que suponemos es de la misma fecha. Dice, pues no es posible que un artista 20 años después esté dibujando como hacía 20 años antes. Es posible, pero la regla general cuando trabajamos sobre el corpus de un artista es que dibujos que se parecen mucho y tienen características muy parecidas, pues se suelen agrupar más o menos en el mismo arco de tiempo. Por tanto, este extraordinario dibujo de la aparición de Cristo a su madre, pues también se asocia a los años 20. Es un dibujo recientemente descubierto, y además descubierto en una biblioteca pública de Folkestone, un sitio donde no te esperaría encontrar un dibujo de esta importancia, y lo tenemos en la exposición. Y aquí se ve, decimos, la misma precisión, ¿no?, en el dibujo de las manos, o decimos, esta elegancia en el dibujo de los paños, de la bandera que se levanta con el viento, y decimos, el dibujo cuidadoso del torso de Cristo, muy parecido al San Alberto que acabamos de ver. Pues Jonathan Brown también dio a conocer este dibujo de la derecha, pero en aquel momento no sabía dónde se encontraba el dibujo y lo reproducía en blanco y negro. Esto relativamente recientemente ha sido adquirido por el Wellcome Trust en Londres, y lo hemos podido estudiar ya sabiendo dónde se encuentra. Y es un dibujo que claramente creo que es preparatorio para la cabeza grotesca que veis a la izquierda. Otra vez, decimos, la orientación del dibujo es lo contrario de la estampa, que sería lo correcto, pero vemos cómo el dibujo, decimos, propone una primera idea, pero cuando el artista pasa a la plancha de cobre, pues sigue inventando. Entonces hay evidentes diferencias entre el dibujo y la estampa que acaba siendo la obra terminada, ¿no? Pues pequeñas diferencias como la tipología pues del sombrero, o que aquí curva en ese sentido y aquí le da una vuelta hacia atrás, pues el detalle que añade en el cuello, etc. Y este es el tipo de relación que queremos ver entre un dibujo preparatorio y una estampa terminada, porque muchas veces aparecen dibujos que son estrechamente copias de la estampa, y han querido proponer algunos historiadores o algunos anticuarios que son preparatorios para la estampa. Es normal esperarse cierta diferencia entre el dibujo preparatorio y la estampa, porque el artista sigue inventando cuando, como he dicho, pasa a la plancha de cobre. Y luego, pues, también en aquella exposición, pues, planteó la atribución de este dibujo de San Pedro Penitente, en este caso con una inscripción que lo identificaba como de Ribera. No es una firma, sino una inscripción recogiendo la atribución del dibujo.
Y el dibujo está en estrecha relación con este cuadro, pero este cuadro no era conocido cuando se publicó el dibujo. Entonces se publicó el dibujo suponiendo que estaba en relación con la estampa de San Pedro, que no creo que voy a enseñar. Resulta que pocos años después, en los años 70, pues se dieron a conocer los santos de Ribera que se encuentran en Osuna, en la colegiata de Osuna, cerca de Sevilla, y claramente pues este dibujo está en relación con este cuadro. Es interesante ver cómo, decimos en un primer momento, pues se plantea levantar la rodilla izquierda aquí, luego lo cancela y dibuja los dos pies aquí, al final aquí deja un solo pie y un trocito del pie izquierdo visible por detrás. Por tanto, sigue inventando cuando llega a hacer la pintura, pero básicamente la idea del cuadro ya está presente. Entonces, los cuadros de Osuna pues, se asocian evidentemente al periodo en que el duque de Osuna era virrey de Nápoles, que son entre el 16 y el 20. Estos cuadros son un encargo del virrey de Osuna, por tanto se pueden fechar en 17, 18, por varias razones que no voy a contar ahora, y pues por tanto también el dibujo se puede asociar a este momento. Entonces vamos, decimos, a lo largo de la creación del catálogo razonado, creando estos puntos firmes, estos puntos de ancla, decimos, para ir estableciendo cuál es el desarrollo de Ribera como dibujante. Es un caso un poco distinto, también es un dibujo que dio a conocer Jonathan Brown, pero es un dibujo que está en relación con un cuadro que no es del mismo artista. Nos hemos planteado cómo es posible. Claramente el dibujo es de Ribera, es decir, todas las características técnicas son típicas de él, no hay razones por dudar. Es muy interesante que el dibujo también está con una cuadrícula. Evidentemente la idea era trasladar esta composición a otra superficie. No sabíamos si era una estampa o si era otro dibujo, y por fin descubrimos este cuadro que creemos que se puede atribuir a Cesare Fracanzano, que es un pintor que trabaja en Nápoles, muy cercano a Ribera. Y en un primer momento yo había pensado que a lo mejor era Ribera haciendo un dibujo para un colaborador suyo, pero para que él realizara el cuadro. Pero pensándolo más y sobre todo trabajándolo Elena Zenalmor, pues hemos podido conocer que esta serie de cuadros al que pertenece el cuadro de la derecha, que se hicieron para la catedral de Pozzuoli a las afueras de Nápoles, decimos, bajo unos encargos de un obispo español muy poderoso, muy cercano al conde de Monterrey. Seguramente la intención inicial era que Ribera hiciera el cuadro y por razones que no conocemos no fue él que lo hizo, sino pasó al pincel de Fracanzano. Bien, pues ahora quería dedicar un momentito a, decimos, cuáles son las características típicas de los dibujos de Ribera. Pues empezando con este San Jerónimo, una de las características absolutamente típicas son estas cabezas, decimos, en forma como de cúpula, ¿no? Sus figuras humanas son casi siempre calvas o medio calvas, pero es en parte porque así es como él dibuja las cabezas, ¿no? Con esto, normalmente una sola línea, decimos, dando la forma de cúpula de las cabezas. Y esto lo podemos ver en bastantes dibujos. Lo vemos aquí en el San Jerónimo, aquí lo vemos en el estudio para el David y Goliat, otra vez como está una sola línea definiendo la cúpula de la cabeza de Goliat. Es un dibujo que no hemos visto porque no sabemos dónde está. Entonces lo reproducimos en blanco y negro en el catálogo porque no hemos llegado a verlo. Curiosamente es un dibujo firmado, esto claramente es una firma, pero vamos, las características típicas son aquellas de la cabeza a forma de cúpula.
Aquí lo vemos otra vez en un dibujo que se encuentra en Florencia, probablemente es un Job, y aquí volvemos a ver esta cabeza en forma de cúpula. Y lo vemos también en un dibujo de una escena de género, de un hombre arrastrando un ciervo, donde otra vez la cabeza la hace en forma de cúpula. Es una característica típica de su manera de representar las figuras, y es uno de los métodos, por así decirlo, con el que podemos trabajar para ir reconociendo obras de su mano. Otra cosa bastante típica que hace Ribera es que utiliza estas líneas para definir los ojos, la nariz y la boca. Aquí vemos otra vez esta cabeza forma un poco de cúpula, y luego esta forma de dibujar los detalles de la cara. Eso lo vemos también en bastantes dibujos. Lo volvemos a ver aquí, por ejemplo, en este hombre atado a un árbol. En la cabeza suele hacer estas líneas en torno al como el globo de la cabeza para definir los ojos, la nariz y la boca. Lo vemos, por ejemplo, en esta figura de soldado, en unos dibujos de San Francisco, y lo vemos también pues, en estos estudios de luchadores, que son dos dibujos pequeñitos que se encuentran en el Museo del Prado, y me refiero fundamentalmente a esta cabeza. Eso lo veremos a lo largo de su carrera, no solamente en un dado periodo de su actividad. Es decir, es una característica de su forma de construir cabezas que sigue utilizando constantemente a lo largo de su carrera. Lo vemos, por ejemplo, también en un dibujo bastante más tardío, por ejemplo, en esta figura de aquí. Entonces, esos son elementos que ya son muy típicos y muy personales de Ribera, y nos dan, decimos, unas fuentes de reconocimiento o de poder estar seguros sobre atribución. El mundo del dibujo es bastante complejo desde el punto de vista de la atribución, porque muchas veces pues, no hay documentos, no hay contratos, no hay firmas, y entonces pues, los puntos de ancla son realmente pocos. Entonces nos apoyamos fundamentalmente en estos elementos así llamados morelianos, esos elementos que son típicos y repetitivos dentro de la obra de un autor, y son ejemplos estos que estoy indicando. Luego otro elemento bastante típico de su forma de dibujar son estos pies, decimos, bastante cuadrados, ¿no? Donde simplifica hasta el punto que tiene un aspecto casi mecánico los pies, y eso lo podemos ver tanto en dibujos en pluma y tinta, como también en dibujos en sanguina, ¿no? Ese es el escarnio de Cristo del British Museum, que lo tuvimos en la exposición de dibujos españoles del British Museum hace unos años en el museo, o también pues, este muchacho desnudo, donde también vemos esta especie de bloques que van constituyendo los dedos de los pies de sus figuras. Esos son aquellos elementos que casi el artista ni los piensa, ¿no? Simplemente pues, ha establecido una cierta forma de hacer estas formas, estos elementos, y lo va repitiendo más o menos a lo largo de su carrera. Otro elemento también bastante típico son estas manos bastante alargadas, ¿no? Con esos dedos muy largos. Es el dibujo de Victoria and Albert que lo vimos antes, y eso también lo vemos a lo largo de su carrera. Aquí hay un dibujo que está en Rouen, donde también vemos estos dedos muy largos. También aquí se añade pues la cabeza en forma de cúpula, y evidentemente nos ayuda también que en algún momento alguien haya escrito en la hoja la propuesta de atribución. Muchas veces es difícil saber quién ha hecho estas inscripciones, o si son inscripciones, decimos, en que podemos confiar. La tradición en el estudio del dibujo es, decimos, confiar en la atribución,
y a raíz de esto pues ir intentando construir el corpus, y luego si llega un momento en que un dibujo con una inscripción atribuyendo el dibujo a un dado autor, pues no entra en el corpus, pues ya se aleja. Pero por lo general, en la tradición del estudio del dibujo, pues se ha puesto bastante fe en esas atribuciones, y seguramente son atribuciones bastante antiguas también. Entonces, queremos suponer que si esta es una atribución, decimos quizás del siglo XVIII, pues entonces podemos suponer que en el XVIII, estando más cerca del tiempo del autor, pues había razón por confiar en que esta atribución se basaba en algo sólido. Aquí también estas manos alargadas, lo vemos en el dibujo de la Albertina, que es un dibujo que enseñé en la primera imagen, que es bastante típico, y aquí ya estamos en los años 40. Y luego hay otra característica que es una característica ya de ejecución, no es una característica formal o iconográfica, que es esa especie de línea relámpago, la suelo llamar, ¿no? Es un dibujo que está en la exposición y luego en un cierto momento, pues como si se le va la mano, pues hace esa especie de garabato que se parece casi a una especie de relámpago. Y eso también volvemos a verlo en varios dibujos, y también creo que se puede considerar un elemento útil para la atribución, es decir, para poder asignar un dibujo a la mano de este autor y no a otro. Pues tenemos otro ejemplo aquí o hasta aquí, pero quizás más visible aquí, pues en este dibujo que se encuentra en Berlín. Sí, pues hay varios ejemplos, quizás no son los mejores para explicarlo, pero esta línea relámpago también la utiliza de vez en cuando en sus dibujos. Pero luego sí hay algunos dibujos que tienen firma, es decir, por alguna razón, en algún momento Ribera piensa que es apropiado aplicar su firma al dibujo. En este caso no me refiero a esto, que no es una firma, desde luego eso es una inscripción posterior. La firma es esta, que es el monograma de Ribera, José o Giuseppe de Ribera, y luego la J, que la repite varias veces en esa parte del dibujo. Ese es un dibujo muy personal. Sí, ¿por qué un artista repite su inicial tantas veces? Pues no lo sé, pero es algo que haces, decimos, quizás para limpiar la punta de la pluma, o para practicar la firma, no lo sé exactamente. Y luego pues hace esta cosa muy divertida, ¿no?, de crear una especie de inicial itálica con unos puntos, la punta de la pluma, y aquí pues también haciendo un trabajo posiblemente de limpiar la punta, pues convierte las líneas en una especie de pequeño escorpión en la esquina del dibujo. Siendo esto un dibujo bastante serio, ¿no?, de la crucifixión de San Pedro. Aquí volvemos a ver la característica que hemos mencionado antes de estas líneas en paralelo que van hacia el contorno de las piernas. Y luego también otro elemento bastante típico son estos puntitos, estos circulitos que pone en los torsos de las figuras, que son casi una especie de código Morse que utiliza para dar, decimos, forma y modelado a los torsos. Otro dibujo, este es el de Dresde que vimos al principio, que también tiene una firma. ¿Veis la típica J que él utiliza, Giuseppe Ribera? Pues eso sí que se podría decir que es un dibujo bastante acabado, y lo normal sería poner una firma sobre un dibujo bastante acabado, ¿no?, un dibujo de estudio que quizás lo quieres presentar, lo quieres donar o lo consideras de alguna manera un poco especial. Pues es el San Jerónimo de Dresde.
donde volvemos a ver pues, algunas de las características que he ido mencionando, ¿no? La cabeza a cúpula, los puntitos para dar forma al torso. Aquí hay un uso muy delicado de la guada. La guada la va utilizando siempre más a lo largo de su carrera. Y el último dibujo que se encuentra en la exposición de la adoración de los pastores de Berlín, pues vemos, decimos, un uso muy elegante, muy experimental de la guada, muy a finales de su carrera. Ese es un dibujo que se encuentra en los álbumes del Istituto Centrale per la Grafica. Esos son álbumes que han sido creados en el siglo XVIII. La tradición antigua era de coger los dibujos y pegarlos en estos álbumes. Y a lo largo del siglo XX, pues los dibujos importantes por lo general se han ido quitando de esos álbumes y enmarcándolos o decimos, llevándolos fuera de los álbumes. Por alguna razón, esto se quedó dentro de unos de los álbumes y tenía una atribución genérica a escuela napolitana. Pudimos reconocerlo como un dibujo de Rivera, también por las típicas características de la ejecución, pero curiosamente es un dibujo firmado también. Aquí en la esquina pues aparece la primera parte de su firma. La hoja evidentemente está cortada, como todos sus dibujos, ¿no? Yo creo que no hay ningún dibujo que conserva sus dimensiones originales de hoja, y se ve que para ponerlo en el álbum, pues dibujan unas líneas de contorno y luego se corta el dibujo y no importa que la firma se corte también. Pero es un dibujo, en este caso, no sé por qué está firmado por el autor, no es un dibujo particularmente elaborado, es bastante básico, decimos. Entonces, no siempre nos es claro por qué el artista aplica la firma a alguno de sus dibujos. Luego hay otra categoría de dibujos, varios de ellos en la exposición, que tienen estas inscripciones, y creo que es bastante claro que son inscripciones de la misma mano, ¿no? Muy parecidos esto y esto, por ejemplo, pero yo creo que todas las 4 inscripciones son de la misma mano. Esto no es una firma, sino es una inscripción de un coleccionista, y hemos ido estableciendo a lo largo del tiempo que estas inscripciones pertenecen a un coleccionista español del siglo XVII que se llama Francisco de Solís. Es un pintor, es pintor de la Reina Mariana, el tercer cuarto del siglo XVII, que tenía una colección bastante importante de dibujos, una figura muy a estudiar, y aplicaba sus atribuciones de los dibujos a las hojas. Y tenía una colección bastante importante de dibujos de Rivera. Y eso es curioso porque los cuadros evidentemente se mandan desde Nápoles a España, las colecciones de los nobles, de los coleccionistas, del rey, etc. Pero los dibujos, ¿por qué estos dibujos llegan a España pronto y se va haciendo esta inscripción del coleccionista Solís? En algunos casos Solís tuvo que saber algo más de lo que sabemos nosotros, porque en el caso de este dibujo, que es del Getty, pone Josep de Rivera, fecha 1628. Es decir, él sabía o suponía que este dibujo era de 1628. No, tenía razones seguramente para poner esta fecha. Entonces, cuando creemos que esa es una fecha en que podemos, decimos, poner cierta fe, pues entonces también se convierte en otro punto básico para realizar la secuencia. En otros casos, pues le llama Giuseppe de Rivera el españolete, aquí también Rivera el españolete, Josef de Rivera, es decir, utiliza formas distintas para referirse al autor, pero es evidente que es la misma mano. Aquí uno de los dibujos que está en la exposición, podéis ver la inscripción, la misma, de Giuseppe de Rivera, el españoleto, 1624. Es decir, hay 2 dibujos con fecha de Solís puesta en el dibujo.
Y aquí no solamente la inscripción, sino también la firma de Solís. Es decir, la combinación de Solís y la inscripción en varios dibujos, y no solamente de Ribera, pues yo creo que nos dan bastante información sobre el coleccionismo de dibujos en Madrid en el siglo XVII. Aquí hay otro ejemplo, ese es el dibujo de Córdoba, donde aparece la inscripción de Solís aquí abajo, de mano de Giuseppe Ribera, españolete, valenciano. Aquí no aparece Solís, pero la combinación de Solís y este tipo de inscripción hace que podemos estar bastante seguros que esta, yo la llamo como la mano elegante de Solís, porque también hay una mano cursiva que creo que es el mismo Solís, pero es un poco distinta. Aquí hay un ejemplo también muy interesante que nos sirvió para poder identificar a Solís como el redactor de estas inscripciones. Es un dibujo que no sabemos dónde está, un dibujo atribuido a Gaspar Becerra, hoy en día por lo menos. Solís lo atribuye a Miguel Ángel, y volvemos a ver el mismo tipo de inscripción, la misma mano, y la misma inscripción a Solís, ahí arriba. Entonces, Solís está cercano en el tiempo, es un artista que está en la corte, es un artista que tiene acceso seguramente a los dibujos producidos en relación con cuadros hechos para la corona. Y creo que estos dos dibujos, esto ha sido mi teoría y así lo he explicado en el catálogo, son dibujos de dos cuadros, son preparatorios para dos cuadros que estaban en la colección real. Es decir, a mediados de los años 20, Ribera hace un Sansón y Dalila y hace un David y Goliat, cuadros que al final acaban en la colección real. Y eso sería el principio de la actividad de Ribera para la corona. Entonces es posible, o por lo menos esa es mi propuesta, que esos son dibujos además muy pictóricos, dibujos muy acabados, dibujos que quieren dar también colorísticamente, cromáticamente, la idea de cómo pueden ser los cuadros que se van a hacer a raíz de estos dibujos, que se envían a España, y es en España donde pues consigue Solís adquirirlo para su propia colección. Pero Solís también se equivoca, o por lo menos yo creo que a veces se equivoca. Eso es un dibujo que se encuentra en el Museo Goya de Castres, es una adquisición relativamente reciente, de los años 90, donde hay un San Sebastián atado a un árbol, un tema típico de Ribera, la inscripción típica de Solís aquí, de Ribera el españoleto, y aquí el Solís arriba, pero creo que este dibujo no se puede considerar de Ribera, es decir, no tiene las características típicas, no tiene la calidad de invención de los dibujos de Ribera. Por tanto, hasta un coleccionista que evidentemente estaba mucho más cerca en el tiempo, por lo menos, al artista, pues también se puede equivocar. Y volvemos a la inscripción que aparece en el dibujo de Christchurch. Es un dibujo muy interesante que desde el principio, lo hemos visto en el apéndice de Mayer, un dibujo que se atribuye a Ribera desde el principio, es decir, desde 1908 y anteriormente, naturalmente, pero la primera vez que fue publicado fue en el 1908. Y se atribuye a Ribera por dos razones. Primero por el tema, pues el tema es una Santa Irene. Santa Irene es la mujer pía que cuida de San Sebastián después del intento de martirio con las flechas, y de hecho esto es lo que tiene en la mano, un trozo de una flecha, ¿no? Y también por la firma, evidentemente. Pero mirando esta firma, sinceramente parece como demasiado elaborada, parece como demasiado cuidadosa, no parece natural como una firma, siempre me ha parecido así. Entonces en cierto momento empecé a pensar, pues, vamos a ver si esto está copiando una firma del autor, y efectivamente, pero volveré a esto, hemos podido establecer que es una copia bastante exacta
de esta firma que aparece en la estampa del sileno ebrio. De hecho, si lo ponemos uno al lado de otro, podemos ver cómo la supuesta firma en la Santa Irena no es más que una muy cuidadosa copia de la firma que aparece en la estampa, ¿no? Si vamos comparando letra por letra, mira la P de Joseph, y comparando con esto, aquí el coma que aparece después de Joseph y esa especie de apóstrofe que aparece encima de la A, pues las dos cosas se repiten exactamente. Mira la H de HISP, pues está evidentemente copiada de esta firma, y el Fecit lo saca de aquí. Entonces, para mí claramente eso es alguien que está copiando la firma de Ribera, cogiendo de la estampa para convertir un dibujo en un Ribera, un dibujo que no es de Ribera, pero convirtiéndolo en Ribera. El hecho de que se haya aceptado como Ribera demuestra, digamos, la fe que se ponen en las inscripciones, en esta en particular porque se ha considerado una firma, no solamente una inscripción. Y quería dar a conocer, los que estuvieron en la conferencia de Viviana Farina hace unas semanas, pues habéis podido ver el cuadro de la izquierda, porque ha sido ella que lo ha dado a conocer. Ese es un cuadro que se encuentra en la Collegiata di Apiro, en el centro de Italia, un cuadro que tradicionalmente se ha atribuido a Mattia Preti, pero seguramente no es de Mattia Preti. Y podéis ver que claramente, pues esta figura evidentemente es esta. Y no es que esta sea una copia de aquella, sino que esta probablemente es el dibujo preparatorio, y podemos ver aquellas diferencias en la composición, sobre todo en las manos, que son lo típico de un dibujo preparatorio, y las diferencias que se pueden encontrar en un dibujo. Otros elementos son absolutamente idénticos, ¿no? Como son la forma de la cara, las luces, la forma de los paños, etc. Entonces, creo que claramente nos encontramos delante de un dibujo que no es de Ribera, sino es de este autor, que puede ser un caravagista posiblemente nórdico, y que la inscripción evidentemente es una falsa inscripción, una falsa firma que viene aplicada al dibujo. Bueno, vamos acabando. Ese es uno de los dibujos más bellos e importantes de Ribera, uno de los dibujos más acabados en tinta y pluma, y lo tenemos en la exposición, y creo que es tan bello que merece ser visto, decimos, con un poco más de detalle. Es el Aquiles entre las hijas de Licómedes, es decir, es un dibujo de historia, narra una historia de la antigüedad, y creo que Ribera le ha dedicado muchísima atención a ese dibujo. Yo diría, no solamente trabajando con regla para realizar los elementos de perspectiva, que son bastante complejos, ¿no? Si pensáis en la perspectiva de estos octágonos en el suelo o la superficie de la mesa, pues es un trabajo bastante cuidado y bastante laborioso. Y también pues en la ejecución misma con pluma y tinta, y en bastantes elementos pues también con dibujo preparatorio en tiza por debajo. Y yo diría que probablemente es un dibujo hecho también con lupa, es decir, por el tamaño tan minúsculo que tiene algunos detalles. Y aquí podéis ver cómo, decimos, añade en un segundo momento, que es lo típico de él, los árboles que están detrás, y lo añade con una tinta distinta. Lo comparamos antes, una tinta marrón, añadiéndolo detrás de la escena. Mira lo cuidadoso que son, decimos, los perfiles de las caras, estos toques que son realmente minúsculos de aguada. La aguada está aplicado con pincel, evidentemente. Es un artista muy competente, igual de competente en el pincel como lo es con la pluma. Aquí la estructura perspectival, que está muy cuidadosamente dibujada. Otros detalles que demuestran, decimos, el extraordinario cuidado en la ejecución.
Aquí en tiza pues dibuja la mano, algunas partes de las telas, y luego pues dibuja encima con tinta y con aguada las dos cabezas de la derecha. Aquí la figura de Aquiles, donde decimos, yo creo que probablemente después de haber aplicado la aguada, pues añade unas líneas, y estos parecen añadidas, digamos, con el mismo, no sé, quizás con la misma tinta que está utilizando para los árboles, es decir, lo añade como hacia el final de la ejecución del dibujo. Y luego, pues yo creo que este es el único dibujo donde Rivera hace un error, y quería indicaros este error, que es curioso porque, dado el cuidado que ha puesto en la realización de la perspectiva, pues es curioso que se equivoca. Pues voy a volver a la primera imagen, aquí. Entonces veis que aquí hay una especie de plataforma, aquí, que está encima de otra. Entonces, esta parte es en horizontal, esta parte de aquí está en vertical, ¿verdad? Y esta también sería en horizontal, porque corresponde, decimos, a la superficie de esta plataforma. Pero curiosamente, aquí se equivoca y convierte esto en un elemento vertical y no ya horizontal. Esto lo podéis ver mejor en el detalle. ¿Ves? Entonces aquí tenemos la parte en vertical. Eso sería la plataforma en horizontal, y de pronto pues se equivoca con esta pequeña curva que pone allí. Pero es uno de los pocos errores que hace Rivera, no se equivoca mucho. Bueno, quería terminar yo estoy hablando demasiado, con algunos dibujos un poco más problemáticos. Ese es un dibujo que hemos incluido entre los atribuidos a Rivera, porque no estamos del todo seguros que son de él. Desde luego hay muchas características típicas, ¿no? Está esa especie de línea relámpago que comentaba antes, la tipología de la cabeza son las cabezas grotescas de Rivera, pues también hay este hatching al exterior del contorno, que es típico, pero parece como demasiado elaborado, demasiado trabajado, y la oreja, que desde luego era una forma anatómica que el pintor conocía muy bien, pues parece también como poco conseguida, ¿no? Entonces no lo hemos querido quitar del catálogo, sino lo hemos incluido como un dibujo que posiblemente es de Rivera. Este también, pues un dibujo bastante curioso, que parece también tener bastantes características típicas de Rivera en la forma de tratar la tinta, etc. Es una copia sacada de una estampa de Durero, esta figura de la izquierda, como claramente podéis ver. Pues también tiene otros elementos que son bastante típicos de él, que son estas figuritas pequeñitas que se ven en otros dibujos también. Pero tampoco nos sentíamos tan seguros sobre la atribución de ese dibujo para incluirlo en la parte del corpus autógrafo, y lo hemos dejado entre los dibujos atribuidos. Bien. Luego hay dos dibujos que yo creo que nos ayudan a conocer dibujos perdidos de Rivera. Es un dibujo bastante terrorífico. Ese hombre se dispone a poner un enema, no voy a leerle el título. Pues yo creo que ese es un dibujo de invención de Rivera, pero la ejecución no es suya. Entonces lo más probable es que estamos delante de una copia de un dibujo perdido de Rivera, que a lo mejor nunca encontraremos porque quizás ni existe, pero ese es un dibujo de otra mano, pero un dibujo, decimos, de tema y de forma, que se puede considerar suyo, pero no es de su mano. Y esto, que es una cosa curiosísima, que es una estampa del siglo XVIII de Arthur Pond, de un dibujo de una colección londinense del siglo XVIII, que en aquel momento pues, se atribuía a, creo que dice Pierfrancesco Mola. Es un dibujo muy curioso,
pero es un dibujo que está en estrecha relación con este dibujo del Museo del Prado. No es el mismo dibujo, evidentemente, es un dibujo distinto, pero tiene muchas características parecidas, ¿no? Desde la forma del traje, los zapatos, la espada. Tiene esa cosa curiosa de cabeza de animal, es una especie de, no sé, bueno, un animal, y tiene encima esta figura pequeñita, como son las figuras pequeñitas del dibujo del Prado. Además tiene otra cosa que es bastante típica de los dibujos de Ribera, que está defecando esta figura, y esto lo podéis ver en varios dibujos de la exposición. Entonces, ¿esto qué es? Pues es una estampa basándose en un dibujo que ya no conocemos, que posiblemente también fue un dibujo de Ribera. Entonces, por eso he querido enseñar esas dos imágenes, que son dibujos de copias, de alguna manera, de dibujos que ya no conocemos. Aquí simplemente como ya estamos en el tema del hombre defecando, pues ahí está otro, y estas figuritas pequeñitas que están encima de las cabezas o encima de otras figuras, que sinceramente no hemos llegado a interpretar bien, seguramente tienen una inclinación satírica y cómica, pero nos resulta difícil saber exactamente qué significan estos dibujos. Y termino con este dibujo, porque una de las cosas que siempre dan mucho gusto es que cuando te pones a trabajar en un tema, pues empiezan a salir otras cosas. Entonces, el caso del cuadro de Apiro, que dio a conocer Viviana Farina, pues es el resultado del trabajo que hemos hecho en el catálogo razonado. Y muy recientemente, pues ese es el último dibujo de Ribera que salió justo un par de meses antes de que publicábamos el catálogo, y lo hemos podido incluir. Es un dibujo que pertenecía a un crítico de arte inglés, se llamaba Brian Sewell, que murió recientemente y se puso a la venta toda su colección, y ese dibujo, que figuraba como de escuela española, pues hemos podido identificarlo como de Ribera y incluirlo también en el catálogo razonado. Pues aquí creo que ya podéis ver algunos de los elementos que hemos ido señalando. Una cosa muy curiosa de la iconografía de Ribera es el interés que tiene en la visión y en la vista. Todos conocéis la serie de los sentidos de Ribera, pero tenía una fascinación con la visión y con la vista, que es un instrumento absolutamente fundamental del pintor y del artista. Y entonces, pues, él se fija en la importancia de la vista, la importancia de la ausencia de la vista, y hace estas caras que parecen no tener ojos, o los ojos están cubiertos. Algunos dibujos en la exposición donde también podéis ver, pues, personas donde los ojos no son visibles o están cubiertos con algún tipo de paño o de tocado, y es el caso, pues, de ese dibujo. Yo espero que con la publicación del catálogo y con la exposición, pues, vayan saliendo más dibujos. No he hablado de Ribera en el contexto del dibujo napolitano, etcétera, pero desde luego de Ribera conocemos bastantes dibujos. Si empezamos en 1908 con 12 dibujos, pues ya estamos en 160. De Dominici dice que Ribera no paraba de dibujar, que está dibujando a todas horas, por tanto tuvo que haber muchísimos dibujos. Y yo estoy bastante confiado que la publicación de un catálogo como esto, decimos, da un empujón al conocimiento, da un empujón al estudio, y seguramente, pues, irán saliendo más dibujos que van perfilando siempre más este gran pintor, este gran artista que admiramos tanto. Muchas gracias por su atención.